de regreso. Quiero platicarles que en lo que va de este mes de enero, el peso mexicano ha ganado una apreciación del 3,6%. De hecho, ya desde finales del año pasado, bueno, más bien a mediados del año pasado, el peso se fortaleció muchísimo y se convirtió en una de las monedas más fuertes y sólidas de todo el mundo, incluso por arriba del dólar americano y del euro. Y para platicar de este importante tema, tenemos con nosotros a Darío Ibarra Zavala. Nuestro invitado es doctor en Economía, auxiliar técnico especializado en la Comisión Federal de Electricidad. También ha sido docente y coordinador académico de Negocios y Finanzas en la Universidad de las Américas Puebla, YECIN Ciudad de México, así como jefe de carrera de la licenciatura en Comercio Internacional, subdirector académico y profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Darío. Explícanos, por favor, ¿cuáles son los factores internos y externos que justifican la estabilidad del peso mexicano? Brian, te diré que eso es en definitiva la pregunta del millón. Claro. Podemos decir que existen tratados, existen diferentes enfoques teóricos, prácticos, que buscarían o pretendieran explicar el desempeño no solamente del peso, sino de cualquier moneda, en sí, y algunos se contrapondrán al punto de vista de otros. En pocas palabras, no podemos decir de una manera conclusiva que se tiene una explicación o que existe la explicación al comportamiento de cualquier moneda. Okay. Esto, por otra parte, depende también del punto de vista de cada analista y de la información y del periodo de tiempo que se esté observando. Por poner un ejemplo, es muy común en la práctica del análisis financiero de tasas de interés, de tipo de cambio, de rendimiento de índices de bolsas de valores, que se tomen únicamente 5 años previos. Y con esos 5 años previos se hagan una serie de pronósticos o se hagan una serie de análisis para decidir si se compra, si se vende, si se endeuda o no, dependiendo de la entidad de que estemos hablando. Pero al tomar solamente 5 años se pierden de vista muchos factores como si la economía estuvo abierta o no, como si la economía estuvo cerrada o no. Entonces, con eso lo que quiero señalar es que no hay nada dicho de una manera contundente respecto al comportamiento de las monedas, y mi punto de vista al respecto es que debemos considerar, como lo comento acertadamente, primeramente el contexto internacional. En el contexto internacional es crucial, dado que además venimos todavía nos encontramos en una situación de pandemia, pero venimos saliendo de un confinamiento internacional que provocó una crisis económica internacional que por lo menos de momento no se tradujo en una inflación elevada. Es decir, el incremento en precios se dio después del confinamiento. Primero nos confinamos el mundo entero, ahí lo que pasó es que el desempleo creció, el Producto Interno Bruto, la producción de bienes y servicios internacional también se redujo, pero después es que se dio el proceso inflacionario posterior a esto. También en el contexto del confinamiento, y precisamente por lo que acabo de comentar del incremento del desempleo y la caída en la producción, se dio un incremento en el endeudamiento tanto del sector público. No olvidar que en prácticamente el mundo entero el gobierno federal intervino para tratar de incentivar a las economías, y por otra parte hubo endeudamiento del sector privado, es decir, familias, empresas que se quedaron sin trabajo. En ese momento lo que hicieron fue buscar de dónde sacar para poder conseguir el pan nuestro de cada día, y esto provocó endeudamiento del sector privado. Así es que el confinamiento trajo deuda del gobierno, deuda pública y deuda del sector privado. Así salimos y en este momento aquí estamos. Ese es el preámbulo. Y en este momento el mundo entero está pagando las consecuencias del endeudamiento tanto público como privado, y por esa razón vemos que en economías grandes y sólidas como las de Europa, como Estados Unidos, se tienen problemas de inflación, y aún no podemos decir que se haya conjurado, que se haya espantado el fantasma de la crisis económica, y todavía es posible que en 2023
se pueda presentar una crisis económica de dimensiones que todavía no podemos determinar. Pero ese contexto es un poco la razón por la cual el mundo entero se encuentra como se encuentra y por qué razón monedas importantes como apenas nuevamente el caso de la libra, por ejemplo, la de Reino Unido, al dólar de Estados Unidos, entre otras monedas. El comportamiento que ha tenido el peso mexicano con respecto a otras monedas, como las ya mencionadas, además del franco suizo, del euro o del yen, si lo revisas más o menos en una trayectoria de 5 años, te darás cuenta de que todo se mueve más o menos paralelamente. Es decir, lo que tú estás señalando es cierto, pero no solamente para el dólar, sino para todas las monedas. Okay. Este es propiamente el contexto internacional. De allá venimos. En el caso nacional, nuestro contexto local. Bien, nuevamente hay que mirar un poco hacia atrás, un poco antes del confinamiento, y no perder de vista que tenemos un gobierno nuevo, autodenominado 4T, la Cuarta Transformación, que por lo menos en sus inicios, de hecho, desde antes inclusive de que el actual gobierno tomara el poder, varios inversionistas, varios empresarios dejaron de invertir, por ejemplo en el sector minero. Esto provocó entonces que la llamada inversión fija bruta en nuestro país, empezara a decrecer desde aproximadamente mediados de 2018. Y esto se mantuvo una vez que el actual gobierno finalmente tomó el poder y empezó propiamente a gobernar. Muchos inversionistas del sector privado se espantaron por una serie de medidas que se fueron tomando, como la cancelación del aeropuerto, por poner un ejemplo, como la construcción de la ahora Tren Maya, y hace un año más o menos por la propuesta de modificación al sector energético. Todo esto ha provocado que el contexto político local no sea el adecuado desde el punto de vista de los inversionistas privados. Por lo tanto, durante algún tiempo decidieron no invertir en nuestro país. Al no invertir, esto ha provocado, entre otras cosas, que la recuperación económica sea mucho más lenta de la que se pudo dar en otro momento, y por lo tanto, al tener un menor crecimiento económico, esto termina por pegarle también a otras variables económicas, como es propiamente el tipo de cambio, las tasas de interés y la inflación. Al paso del tiempo, sin embargo, estábamos hablando del inicio de 2018 y llegando ahora sí a 2022, cuando finalmente el gobierno ya se estabilizó, sabiendo que ha dado pasos para adelante, pasos para atrás en los tratos que ha tenido con el sector privado, como quiera que sea, el sector privado ya se acostumbró al actual gobierno, al estilo de gobernar. Por lo tanto, nuevamente la inversión está empezando a crecer, no a niveles tan espectaculares, podríamos decirlo, pero sí está empezando a crecer. Finalmente, para bien o para mal, hay cierta estabilidad dentro del país, sobre todo si consideramos casos como el de Brasil o como el de Perú, donde en este momento poco falta, sobre todo en Perú, para que se desate una revolución. En esos términos, nuestro país tiene estabilidad, por lo menos comparada con los países de América Latina, que está provocando que finalmente también la inversión extranjera esté regresando. Y aquí llegamos a uno de los puntos medulares. La inversión extranjera generalmente llega en dólares. Entonces, hay dólares que están ingresando a nuestro país. Al ingresar a nuestro país, como economía abierta que somos, dado que el tipo de cambio se determina en el mercado, como en cualquier otro mercado, cuando hay abundancia de un bien, el precio tiende a reducirse. Esto lo podemos ver en el mercado de legumbres, de frutas y verduras. Cuando no hay limón, pues el precio del limón se encarece. Cuando hay abundancia de limón, el precio cae. Lo mismo está pasando en este momento. Los dólares de inversión empieza a llegar. Empieza a haber abundancia de dólares y por lo tanto el tipo de cambio se empieza a reducir. Ese ha sido, a grosso modo, el contexto tanto internacional como el contexto local. Gracias, Darío. Dices bien, ya tenemos 4 años de este gobierno. Inversionistas seguramente ya se acostumbraron, ya conocieron la forma de trabajar de la actual administración. Quiero preguntarte, ¿es suficiente este hecho
para seguir con un panorama de estabilidad, o bien es necesario hacer algo más, o que el gobierno mexicano tiene que hacer algo más para darle mayor estabilidad a nuestra economía? Definitivamente sí hay algo que se puede hacer. Nuevamente hay diversidad de puntos de vista. Durante muchos años, y seguramente al estar en medios de comunicación lo habrás visto, se acuñó una frase que decía que la mejor política industrial es la ausencia de política industrial. Esto tiene que ver con lo que algunos llaman neoliberalismo, es decir, dejar que el mercado haga absolutamente todo y que el sector público, el gobierno, se contraiga y que sea un gobierno lo más pequeño posible. Claro. Esa es una visión de conducir a la economía. Si yo tuviera esa visión, te diría que lo que hay que hacer es que el tamaño del gobierno se tiene que reducir. Pero ese no es mi punto de vista. Mi punto de vista es que el gobierno definitivamente debe intervenir en diferentes sectores de la economía, en sectores que pueden ser considerados como estratégicos. Uno de ellos es, por ejemplo, el de Fuerzas Armadas. Definitivamente las Fuerzas Armadas deben estar en manos del sector público. Uno más es el sector hídrico, todo lo que tiene que ver con agua a nivel nacional. Igualmente tiene que haber un ente regulatorio, que dicho sea de paso, el que tenemos para mi gusto no es lo suficientemente fuerte. Tendría, visto así, que fortalecerse. Uno más, también un punto de vista, es el sector energético. Es otro sector también estratégico, al igual que el sector transportes. Y así podría señalar tal vez una veintena de sectores que son estratégicos en donde el gobierno debería intervenir. Ahora, intervenir no necesariamente quiere decir que deba ser el dueño, sino que debe crear condiciones para que intervenga el sector privado, y cuando el sector privado no lo haga, entonces lo haga el sector público, o bien lo hagan los dos simultáneamente, a través de las llamadas participaciones público-privadas o asociaciones público-privadas. El sector público lo que tendría que hacer es crear condiciones para que puedan intervenir tanto el sector privado como el sector público. Y en ocasiones el sector público tiene que invertir previamente para que finalmente el sector privado pueda intervenir, generar alguna ganancia económica. Eso es lo que hace el sector privado. Eso hay que entenderlo, hay que aceptarlo, no hay que juzgarlo ni condenarlo de ninguna manera. Y el gobierno tendría que crear esas condiciones para que se puedan hacer. Esto implica invertir, por un lado. Por otra parte, tener un sistema de administración de justicia más sólido que el que tenemos. Es decir, al momento de tener alguna controversia, y no voy a hablar de las controversias entre el sector público y el sector privado, sino tan solo entre empresas. Cuando una empresa demanda a otra empresa, tiene que pasar mucho tiempo, se tiene que gastar mucho dinero para llegar a alguna resolución judicial. Eso es algo de lo que el sector público, considerado globalmente, puede hacer para que la inversión siga fluyendo y pueda haber mayor crecimiento económico. Darío, según tu experiencia, en vista del escenario económico actual, ¿es posible que el peso mexicano mantenga su estabilidad en el corto y en el mediano plazo? Pues sí, definitivamente sí. De hecho, debo señalar que en el 2018 había tal nerviosismo en los mercados financieros que lo esperado por muchos analistas, yo incluido, era que más bien la tendencia del peso fuese creciente. Yo no era tan pesimista en ese momento, pero se habría considerado que para hoy, para 2023, el peso hubiera estado posiblemente en niveles de 23, si no es que rondando o arañando los 24 pesos. Es más o menos lo que en ese momento yo preveía. Las cosas, afortunadamente, no fueron así, y nuestra moneda es mucho más sólida. Se ha demostrado que sí hay elementos para tener un peso más fuerte, y por la misma razón, dado que el contexto internacional no es el mejor para el resto de los países, y que en nuestro país las condiciones políticas, a pesar de todo, son en este momento mucho más estables, me parece que sí hay condiciones para pensar que esta estabilidad pueda permanecer durante posiblemente al menos de aquí a que termine el sexenio. Posiblemente en el camino va a haber algunos episodios en donde la moneda pueda fluctuar, el dólar se pueda encarecer. Por ejemplo, cuando finalmente
en este país donde nos gusta jugar al tapado, donde finalmente se destape el tapado y se sepa quién va a ser el candidato oficial. Sigue siendo el candidato oficial, que sea lo que cambiamos de partido. Sí. Pero una vez que cambie, que se sepa quién es el candidato, en ese momento vamos posiblemente a tener otra vez cierto periodo de estabilidad. Vendrán las elecciones y a partir de las elecciones dependerá de la política económica que él o la candidata que vengan pues determinen y digan qué es lo que van a hacer. Veremos cómo lo toma el sector privado, cómo lo toman los diversos analistas, y a partir de ahí podremos determinar si el peso puede subir o puede bajar, pero yo daría como una ventana de aquí por lo menos hasta que se den las elecciones en 2024, de cierta estabilidad. Claro, Darío. Y hablando precisamente de estabilidad, ¿cuál es el futuro de la inflación en México? ¿Es posible la estabilización de los precios igualmente del corto plazo y de qué manera se puede lograr esta meta? Sí, yo creo que sí, definitivamente sí. Mira, aquellos que tenemos la fortuna o desgracia de haber nacido el siglo pasado, nos tocó vivir, a mí me tocó vivir la década de los 80. Sí. Y en ese contexto, te puedo decir justamente por lo que me tocó vivir, es que el periodo inflacionario que estamos viviendo en este momento es absolutamente nada comparado con lo que se vivió en ese tiempo. Okay. Es decir, me voy a referir a los precios de ese entonces. Un kilo de tortillas te costara 20 centavos en enero y en junio te costara 30, ya implicaba un 50% de inflación en apenas 6 meses. En el contexto actual, estamos, dependiendo de la canasta que se tenga, no olvidar que el índice de precios al consumidor que reporta el INEGI es un promedio. Y la totalidad de bienes que hay en la economía, algunos suben más, algunos menos, algunos inclusive podrían decrecer. No es el caso de la mayoría, generalmente crecen más, pero lo que quiero señalar es que el crecimiento de los precios no es parejo, algunos más, algunos menos. Algunos podrían decir, no es que yo estoy gastando muchísimo más. Bien puede ser que sí, porque su canasta, la canasta familiar, se encareció más que otras, más que la de otras personas. Sin embargo, el índice general, que es el promedio, muestra que tenemos un incremento inferior a 8% anual, inferior al de países desarrollados. Y nuevamente, comparado con lo que nos tocó vivir en la década de los 80, esto no es absolutamente nada. Por otra parte, no perder de vista que el Banco Central sigue siendo autónomo, al Banco Central no se le ha tocado en lo más mínimo, por lo tanto hay elementos para pensar que la política monetaria que se va a seguir será de contención de incremento en el nivel general de precios. Y no solamente eso, por lo menos al actual gobierno no le gusta que haya inflación, que haya incremento en precios, y han sacrificado los ingresos tributarios, por ejemplo en el caso de la gasolina, sacrificando el llamado impuesto especial sobre producción y servicios para que la gasolina no se incremente. Y esto está teniendo un impacto en las finanzas públicas. En el caso de otro energético, como es el caso de la electricidad, se han asegurado de que a pesar de que el precio internacional de los combustibles, como es el gas, de uno de los insumos para generar electricidad, como es el gas natural, en ocasiones ha tenido incrementos brutales, como hace un año, el incremento en el precio de las tarifas eléctricas, sin embargo, ha sido apenas el de la inflación. Por lo tanto, hay elementos para prever que tanto lo que queda de este sexenio como en el que sigue, más bien lo que sigue en materia de precios, es finalmente alcanzar posiblemente algún nivel de convergencia semejante al que se tiene en Estados Unidos y Canadá. Es decir, yo sí pensaría que a partir del 2024 podremos pensar en tener un nivel de inflación cercano a 3%. Irá decreciendo gradualmente hasta llegar más o menos a los mismos niveles que se tienen en nuestros vecinos del norte. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio para Entre Diálogos. Agradecemos muchísimo tu participación y espero contar nuevamente contigo para otra ocasión. Será un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, Darío. Saludos.